simbólico, dice el psicoanálisis. Lo simbólico tiene que ver con, para fines prácticos, lo imaginado. En psicopatología, no sé si han llevado, los que han sido mis alumnos, sí, la mayoría, recuerdan que había una unidad psíquica con la que funciona la memoria, la sensopercepción, el pensamiento, funciona en base a una unidad, es como decir en los celulares el bit, ¿no ve? Los bytes, y hay kilobytes, hay megabytes, hay terabytes, ¿no? Con eso funcionan los celulares, las computadoras. Pero el ser humano, ¿con qué funciona, según lo que yo les he dado en la materia de psicopatología? ¿Qué? No, en lo simbólico. ¿Qué se llama eso? A ver, si se te enciende el estímulo del hambre, porque ya es hora, no has almorzado y bueno, hay un estímulo doloroso, ¿no? Que evoca algo que es una respuesta física primero, pero eso va al cerebro. El cerebro, y les he dado ese ejemplo en la clase de psicopatología, se evoca una imagen difusa de algo. Por decirles, si yo les digo mamá, todos entendemos lo que es el concepto mamá, seguramente, pero cada uno va a tener una representación mental distinta de la palabra, de lo que significa. ¿Qué creen que va a aparecer cuando se dice mamá? En lo simbólico, en lo imaginado, en su cerebro. ¿Creen que se va a aparecer la Madre Teresa de Calcuta y todos van a tener la misma imagen igual? ¿Qué aparece? Mi mamá. La imagen de su madre. Incluso si hubieran hermanos aquí, ¿hay hermanos aquí? No. Ya, en algunas clases hay. Podrían cerrarlo para que no se salga. Si hubieran hermanos, incluso entre hermanos, la representación mental que tendrían de su madre no sería la misma. La imaginarían un poco diferente, un poco más joven, quizás en alguna situación en específico, a su misma madre, ¿no? Entonces, eso es una representación mental, una imagen difusa, y es la unidad con la que funciona la psiquis, en el pensamiento, en lo que es la memoria, en lo que es un montón de funciones realmente superiores. Incluso el lenguaje tiene mucho que ver con lo simbólico y las representaciones mentales. Los delirios, las alucinaciones tienen que ver con una movilización continua de estas unidades, ¿no? Que son las representaciones mentales. ¿Y cuál sería la unidad? ¿Cuál sería ¿Qué la acabo unidad? de decir? ¿Qué son la unidad? La psiquis. ¿Cuál es la unidad de la psiquis con la que funciona? Les he dado el ejemplo incluso. ¿La imaginación? Sí, pero ¿qué unidad tiene un nombre que les acabo de dar? No. No. Es que no nos quedó claro, por eso le volví a preguntar. Esa imagen difusa, que es en el caso del estímulo hambre, por ejemplo, igual, si les diera hambre a ustedes, ¿qué les aparecería? A una hamburguesa, a ella, a quién? Una feijoada. Pero no es una feijoada, es la que te imaginas como el ideal. Por ejemplo, la manzana ideal es una manzana roja o verde en la mayor parte de los casos de la representación mental que tenemos todos una manzana roja. Representación mental es la unidad con la que funcionan las representaciones mentales. Pregunta de examen de psicopatología. Parece que ya se han olvidado las funciones. Entonces, ¿qué es la psiquis? La función mental, decir psiquis es la función mental, pero la función función mental mental está compuesta por pensamiento, por lenguaje, por memoria, por senso-percepción, por afecto. Toda la psiquis es toda la función mental, pero ¿cuál es la unidad de la psiquis, de la función mental? Las representaciones mentales movilizan una serie incluso el estado de ánimo, por ejemplo. ¿Cómo se representa la alegría? De forma de representación mental. Incluso lo hacen los que han creado WhatsApp, lo han hecho de forma así, gráfica.
¿Cómo se representa la alegría, la felicidad? ¿Pero cómo? ¿Qué han hecho? Una carita. Emoji. Emojis han aparecido, ¿no? Los emojis son precisamente eso. Exacto. ¿Cómo Tenemos emoji? la idea de reír con una sonrisa, ¿no? Dibujada en. Sí, las unidades mentales son precisamente lo imaginado. Ahora, ¿qué pasaría si dentro de lo imaginado pensamos que algo malo va a pasar? Es decir, por ejemplo, les he dicho que Nos ponemos saquen tristes. una hoja. ¿Qué? Ansiedad. Aparte de la ansiedad, pero ¿qué se han imaginado para que surja la ansiedad? Algo imaginario. ¿Qué es el imaginado? Que era verdad. Una mala nota, ¿no? Imaginado un Una celo. mala nota, eso se han imaginado. Esa es la representación mental que ha despertado quizás o estimulado algo de ansiedad en algunos solo tensión muscular, algunos se han reído, algunos no han creído, pero bueno. Hay que reír para no llorar. Imagínense, Y depende de la personalidad, otros ni se dieron cuenta. claro, imagínense a alguien que déjenme buscar. Una esposa que espera que llegue su esposo, pero ya a las 11 de la noche y no llega. Lo llama. Ya, pero ¿por qué lo llama? Porque se imagina. Ya. ¿Por ¿Qué se la están haciendo? No, porque le pudo haber pasado algo. Ya, exactamente. O porque le pudo haber pasado algo. Ya. Exacto. O sea, Esta es una buena mentalidad. Esa mentalidad es buena. Ambas son representaciones mentales validadas que activan un sistema de alerta en el Esa cuerpo, no ¿no es ve? realista. La posibilidad de que le haya pasado algo, la posibilidad de que esté con otra mujer, la posibilidad de que simplemente se haya quedado con el auto parado porque Claro. un desperfecto, pero todas Es esas lo más común. posibilidades son real o imaginado. De lo imaginado la persona empieza a generar ansiedad. Eso solo tienen los seres humanos, tienen la posibilidad de movilizar de lo imaginado una respuesta física ante eso. ¿Ya? Entonces sobre eso vamos a hablar ahora. Ahora resulta que esa respuesta puede volverse condicionada, o sea, es decir, que no solamente uno responda, porque está bien que uno responda así una vez, dos veces, si quieren apagan la luz. Entonces, puede ser que eso pase una vez, dos veces, está bien, pero que sea un patrón y que ya la persona incluso cuando su esposo está en casa y no ha salido, igual le empieza a palpitar el corazón, igual se empieza a agitar, empieza a tener sudoración, empieza a tener preocupación, como si su esposo no estuviera, pero su esposo está en casa. Entonces eso genera una respuesta condicionada, pero no es una especie de acostumbramiento, y eso quiero que esté bien claro, porque resulta que hay como los que ustedes fueran al hospital a revisar historias clínicas, y en algunas de las historias han encontrado que hay un componente heredofamiliar. En algunas de las historias que han revisado había eso. Sí. ¿Recuerdan? Sí. Ya. ¿Qué había? Bipolaridad. Bipolaridad en el paciente y un tío creo había, ¿no? Sí. Con bipolaridad. Entonces eso es una cosa real, y lo mismo pasa contra los trastornos de ansiedad. Hay un componente heredofamiliar importante, una condicionante fenotípica se llama, ¿ya? La fenotípica tiene que ver con la expresión en la vida cotidiana de algo que viene de una predisposición, de una expresión genética, ¿ya? Entonces, no todo viene por acostumbramiento, es decir, que no todos los que desarrollan un trastorno de ansiedad se hacen. Es que mi esposo me ha vuelto ansiosa, digo, porque no llegaba, no. Sino hay una predisposición del cerebro a reaccionar de una forma y a hacer una cronicidad de eso, y además otra cosa fundamental. Entonces le estoy hablando de la diferencia entre la ansiedad que todos tenemos y que ha tenido ahora, digamos, cuando les he dicho que saquen una hoja de papel, o los que ya desarrollan un trastorno de ansiedad, que radica en una sola diferencia. Pongan atención porque no voy a volver a repetir. Esa diferencia radica
en la disfuncionalidad. Los que ya han desarrollado un trastorno de ansiedad llevan una respuesta ansiosa crónica, neurovegetativa crónica, pero que les ha generado una disfuncionalidad. O sea que a nivel social, familiar o laboral, ellos no han disminuido su rendimiento o se aíslan y no pueden rendir socialmente, no pueden ir regularmente a su trabajo, disminuyen su productividad producto de su problema ansioso. Finalmente pierden el trabajo y ya no estudian. Imagínense una paciente con trastorno por fobia social que le dificulte socializar, estar en medio de personas o finalmente interactuar, que se ponga ansioso. Bueno, eso será una fobia específica, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Quizás no. Muchos tienen una respuesta condicional, pero no llegan a resolver un trastorno, lo logran resolver por exposición, logran resolver sus miedos, sus temores normales a exponer. ¿Quién no ha tenido fobia social alguna vez sobre el tema de la posibilidad de estar frente al público? Entonces eso es una predisposición natural y uno se va acostumbrando y uno finalmente no desarrolla un trastorno por fobia social. Entonces fue un neurólogo que fue el doctor Sigmund Freud que describió la neurosis de la ansiedad, y entre otras estructuras además, ¿no? Él dijo, describió la irritabilidad general, la ansiedad anticipatoria, síntomas somáticos, cardiovasculares, autonómicos, ¿no? Cuyo origen podía ser hereditario o sexual, y formuló la neurosis de la ansiedad. O sexual, dice, generalmente por conflictos, no de relaciones sexuales. Cuando se habla de sexualidad, o por lo menos Sigmund Freud habla de sexualidad, habla de la libido, y la libido es precisamente el ejercicio de la vida, es el relacionamiento del ser humano con otros seres humanos. Ejerce su relacionamiento en función a la libido, dice. Pero el conflicto, por ejemplo, la posición social en el varón, la posición laboral, que el varón no se sienta el protector, el proveedor de su familia, porque pierde el trabajo, lo han despedido, o no puede encontrar trabajo, le generaría entonces una preocupación. Lo imaginado, lo simbólico, la representación mental de él sin trabajo, sin poder proveer de aquí a un mes, a 2, a un año, y seguir sin empleo. Eso le genera preocupación y ansiedad. A la mujer que ha fracasado en su relación de pareja, que llega a los 40 y siente que no ha realizado lo que debería realizar, sea como madre, porque se ha divorciado, porque ha perdido, digamos, la relación con sus hijos, que no puede sentirse que ha cumplido sus metas, y le genera una crisis de ansiedad en su libido. Su libido es su relación como madre, como esposa, y su posición en su rol social. Eso le genera una neurosis. La neurosis, para fines prácticos, y eso les decía siempre, y eso lo hace la psicoanálisis, divide a los seres humanos en dos grupos, les he dicho, ¿no? ¿Qué eran esos dos grupos? Los seres humanos nos dividimos en psicóticos y neuróticos. Entonces, cuando hablamos de neurosis, de la ansiedad, hablamos de un tipo de conflicto a partir de nosotros, que en la vida diaria, que habitualmente producimos, nos generamos una preocupación. Los psicóticos hacen ansiedad, pero no del tipo como lo hacen los neuróticos. Les conflictúa, al psicótico le conflictúa sus delirios, sus alucinaciones, a veces no logra engranar y eso le puede generar una ansiedad, pero que no necesariamente es algo crónico, a no ser que sea una psicosis distónica, se llama, y el paciente no logra convivir con sus síntomas. Bueno, la ansiedad como síntoma, solo como síntoma psicopatológico, es una respuesta normal, fisiológica, adaptativa a un estímulo amenazante que se acompaña de una respuesta física aumentada, mediada por los sistemas simpático y parasimpático. Es una respuesta fisiológica a la ansiedad, entonces, también de protección. Pero hablamos me voy a saltar aquí
de unas diapositivas. Aquí hablamos de un abanico de posibilidades de trastornos donde la disfuncional está presente. Vamos a hablar en esta clase de trastorno de ansiedad generalizada, que es el más frecuente con lo que ustedes se van a topar a diario en la consulta médica en general, no necesitan ser psiquiatras, lo van a absorber gran parte ustedes como médicos de estos tipos de trastornos. Si trabajan y van a rotar en emergencias, ustedes que van a hacer turnos en los servicios de emergencia, desde el internado, van a ver crisis de pánico, entre que llega una fractura o cualquier tipo de emergencia médica, una descompensación diabética, lo que quieran, va a llegar un paciente con crisis de pánico. Ustedes va a ser una emergencia que van a tener que atender. De las más frecuentes, luego van a ver el trastorno de estrés postraumático, y a partir del resto los demás son más infrecuentes, más lo vemos ya en la especialidad. Pero es el abanico de posibilidades donde la disfuncionalidad es la generalidad, ¿no? Son pacientes que ya no rinden en la vida cotidiana como podría ser. Bueno, todos estos mecanismos neurobiológicos ligados a la ansiedad no solamente están mediados por simpático, parasimpático, es decir, es una respuesta parecida simplemente básica, digamos, ¿no? Que no involucra porciones superiores, y no es así, ¿ya? De hecho, el sistema límbico, parte del sistema límbico también está ligado a corteza cerebral, algo medial, más cerca al cuerpo calloso, y están todas estas estructuras que pertenecen al sistema límbico que regulan y modulan respuestas anímicas, y también se concentran en una parte que se llama amígdala, ¿no? Dentro de la porción medial de todo este sistema de estructuras, hay una estructura que es la amígdala, que concentra todos esa movilización psíquica desde lo simbólico que les he dicho, concentra una respuesta cortical a nivel de la amígdala, y esto repercute en el sistema límbico produciendo los síntomas físicos, ¿no? Eso es el mecanismo. Esta amígdala, doctor, ¿cuál es la composición física? Sustancia gris, pues, ¿no? El mecanismo neurobiológico: estímulo real o imaginado del tálamo a la corteza, y de la corteza a los núcleos de la base, núcleo lateral, y aquí están todos los núcleos dentro del sistema límbico, y termina concentrándose su estímulo activador hacia la amígdala, ¿no? Aquí en este otro gráfico pueden ver que el estímulo va hacia la amígdala y activa estos núcleos, y a partir de estos núcleos se producen ciertas reacciones específicas. Entonces vean esto con calma, ¿ya? ¿No? Eso es neurofisiología, neuroanatomía. Hay respuestas neurovegetativas específicas ligadas a cada núcleo. Bueno, no es mi idea ampliarles eso, pero lean las diapositivas que les... ¿Alguien está grabando? Yo. Una clase... Bueno, ¿y qué pasa con la ansiedad crónica? En la ansiedad crónica no solamente hay los trastornos de ansiedad, no solamente hay movilización catecolaminérgica a nivel de los neurotransmisores del sistema simpático y parasimpático, sino también ya hay movilización de hormonas, ¿no? Para el estrés crónico ya hay movilización de hormonas como el cortisol, que dice, conocida comúnmente como la hormona del estrés, se asocia con los estados de salud de tipo ansiedad, angustia y tensión. Ante situaciones de estrés prolongadas en el tiempo, el propio cuerpo genera cortisol. El hecho de tener esta sustancia en el cuerpo no es negativo en sí mismo, claro, porque el cortisol en sí tiene que ver con el metabolismo fisiológico normal, pero en liberaciones y concentraciones anormales pues puede provocar respuestas diferenciadas en el cuerpo, ¿no? Dentro de las funciones biológicas del cortisol se encuentra la regulación de diversos procesos como el sueño, niveles de inflamación del cuerpo, glucosa en la sangre, la metabolización de proteínas. O sea, hay movilización de proteínas, carbohidratos, pero imagínense, miren, tiene que ver con la regulación del sueño. Por eso es que la mayor parte de los trastornos de ansiedad crónicos vienen acompañados del síntoma. ¿Cuál síntoma del sueño?
insomnio. El paciente va a ir a su consulta por no poder dormir. Doctor, no puedo dormir. Intervienen ya los procesos cognitivos como retención en la memoria a corto plazo, regulación de la presión arterial y niveles de energía. Afrontar situaciones estresantes se convierte en una situación de movilización de muchas cosas, un desgaste básicamente metabólico continuo. Doctor, ¿y puede ser que venga con exceso de sueño o no? Siempre es con insomnio. Puede haber, ya está descrito que dentro de las escalas de ansiedad que el paciente, incluso en las escalas de depresión también, que no es el único síntoma el insomnio, que generalmente es lo más frecuente, puede haber un aumento de sueño. Entonces, siempre hay una alteración del sueño, generalmente insomnio. Bueno, vamos a hablar de el trastorno de ansiedad. Les había dicho que el trastorno de ansiedad generalizada, y se abrevia así, TAG, es el más común de todos los trastornos de ansiedad que vamos a describir ahora. Vamos a describir algunos criterios. Pero quiero que sepan que hay síntomas, reacción física ante un estímulo, y el estímulo es la clave de la diferencia de los criterios con el resto de los trastornos de ansiedad. Para los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada, el criterio principal es el criterio A, que nos dice que hay un estímulo relacionado a una preocupación de una situación de la vida cotidiana. Lo que les he dicho, problemas de pareja, problemas económicos, problemas laborales de algún tipo, son las preocupaciones habituales en ustedes, por ejemplo. No va a ser necesariamente dinero, pareja. ¿Qué será la preocupación que puede desatar un trastorno de ansiedad generalizada en ustedes? El estudio, la posibilidad de no sentir bien, de no satisfacer sus propias expectativas o las de sus padres. Eso podrá ser algo dentro de su rango etario. El resto son, por ejemplo, aquí hay 3 o más en un lapso de 6 meses de inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Esos son los criterios, y siempre va a haber el criterio de la disfuncionalidad, del deterioro social y laboral, criterio E. Y los que tienen que ver relativos a que estos síntomas de ansiedad no se deben al consumo de ninguna sustancia o el influjo de algún fármaco. Eso. Volvamos a... Ahora, otro dato importante en la parte de la evolución y la epidemiología. Resulta que las crisis de ansiedad pueden exacerbarse, mejorar en algunas épocas o empeorar en otras, con o sin tratamiento, pero se dice que estadísticamente los pacientes pueden llegar a estar afectados hasta 12 años, en un promedio. Normalmente el paciente tiene una crisis de unas semanas y ya se va a curar haciendo un tratamiento de otras 2 semanas y ya va a estar bien, y luego ya de algo. Sino hay que explicarle al paciente que hay la probabilidad de que estos síntomas recrudezcan en algún momento de su vida, con o sin estímulo. Con o sin razón, sin que medie un problema de pareja, laboral, económico, la posibilidad de que vuelvan los síntomas es muy alta en algún momento. Una vez que inician los síntomas y el diagnóstico, en un lapso de entre 6 hasta incluso hasta 12 años. Por ende, los tratamientos también son prolongados, ¿ya? No son de días, ni siquiera semanas. Bueno, es más común en mujeres. Clínicas de ansiedad llega hasta un 12%, eso es actualmente clínicas de ansiedad se internan pacientes con problemas anímicos, afectivos. Aquí en Bolivia no hay clínicas de ansiedad, en otros países que sí se internan pacientes con patología de tipo ansioso. En la población general, la prevalencia es de 1.5% en un año y del 5% a lo largo de la vida. Quiere decir que un 5%, 5 personas de 100 en algún momento de su vida van a desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada, y esto pues, puede extenderse durante
un lapso de hasta 12 años, como les he dicho. Estos son los síntomas neurovegetativos y estos son los criterios que ya hemos repasado. Ahora vamos a ver otro tipo de trastorno de ansiedad. Bueno, vamos repasando. ¿Cuál era el detonante de nuestro trastorno de ansiedad generalizada? ¿Cuál era el principal síntoma de lo que viene en el imaginario del paciente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para que desate un trastorno de ansiedad del paciente en el trastorno de ansiedad generalizada? ¿Qué es el más común? Una preocupación, ¿por qué? Porque Donald Trump no salga presidente en la siguiente elección. Puede ser. No, preocupaciones de la Vida cotidiana. vida diaria, ¿no me va a alcanzar el dinero hasta fin de mes. Esas son preocupaciones de la vida diaria. No me va a alcanzar la nota hasta fin del semestre. Eso. Doctor, ¿eso no sería una relación de miedo? ¿Eso no sería una qué? Una relación de miedo. Ya hemos dicho que el miedo es una reacción fisiológica, ¿sí? Y Pero- es una ansiedad igual. Ya, pero ¿qué hemos dicho que pasa en este trastorno de ansiedad generalizada? ¿Es un miedo de un rato? No. Por ejemplo, ¿Cuánto dura esa por ejemplo, ansiedad, ese usted miedo, no- esa ansiedad? la nota igual. La persona ya antes de hacer la prueba ya tiene un miedo de si sale mal y eso genera una ansiedad. Sí, pero es una reacción de un rato. Luego, digamos, si es por la nota, pasa tu examen y se resuelve. Pero si generas un patrón que cada semestre te paras preocupando así, incluso cuando ha empezado el semestre, ni siquiera has pasado tus primeras clases, ya estás ansioso porque piensas que no vas a pasar, ya es un trastorno de ansiedad generalizado. Si es una preocupación de la vida, de tu vida diaria, de tu vida de estudiante, pero ya has generado un trastorno de ansiedad generalizado porque ya es a partir de lo imaginado, además, producto de esa ansiedad abandonas materias, digamos, estoy poniendo ejemplos. ¿Ya? Ni siquiera empezó el semestre, pero ya abandonó materias porque ya te has hecho la película de que te has aplazado. Entonces eso sí condiciona, y además hay crisis, obviamente hay síntomas neurovegetativos, porque cada vez que empiezan las clases piensas que no te va a ir bien, entonces eso afecta a tu rendimiento. Entonces sí puede ser un trastorno de ansiedad generalizado. No sé si me entendiste la diferencia entre la cronicidad y lo que es solamente una reacción, que todos tienen derecho a tener, o sea, y eso no implica ni tratamiento, es una condicionante ansiosa ante un estímulo, ¿no? Una posibilidad de algo que puede pasar, no se aplaza. Bueno, aquí otro tipo de trastorno de ansiedad, que es la crisis de pánico o ataques de angustia que se llaman. Aquí el estímulo no es una preocupación habitual de la vida diaria, no. Aquí la preocupación es y esto está esta es la clave, ¿ya? Estos dos síntomas que ven aquí, el miedo a perder el control, a no poder controlarse en sí mismo, sus reacciones físicas, movimientos, o a descontrolarse de algún modo, a volverse loco, incluso a morir. Realmente el miedo a desmayarse, a colapsar, eso le genera síntomas bastante agudos, bastante displacenteros, hay un disconfort generalizado en el paciente, de una sensación de colapso inminente, y los síntomas son muy agudos, que hiperventilan tanto que pueden acumular CO2 e incluso desoxigenarse y desmayarse, realmente necesitar una atención de urgencia. Llegan a los servicios de emergencia, llegan a necesitar algunos ansiolíticos para tranquilizarse un rato y luego plantearse recién un tipo de intervención diferente, ¿no? O sea, hablar con un psicólogo, ya con un especialista. Pero al principio llegan estos pacientes al médico general, llegan a la emergencia, sea que les toque a ustedes hacer turno en algún hospital o centro de emergencia, clínica, les va a tocar. Obviamente hay otros síntomas neurovegetativos, pero estos son la clase, ¿ya?, de las crisis de pánico. Digamos, dentro de los trastornos de ansiedad son una especie de emergencia, de intervención aguda, porque en cuestión de minutos aparecen los síntomas.
mi pregunta. Doctor, esto puede llegar a mayores, digamos, aparte de desmayarse y que sea internacional. Sí, puede llegar, algunos médicos los llegan a internar, llegan a estar en observación, les llegan a poner un suero vitaminado. Obviamente se dan cuenta que luego no hay, pues, su presión está elevada en ese momento, pero después de tener unas horas la presión baja a lo normal, entonces resulta que no era una hipertensión. Y le preguntas al paciente, ¿siempre le viene esto cuando está, digamos, no sé, en una trancadera? Sí, empiezo a hiperventilar, empiezo a sentir que voy a colapsar. Entonces puede ser que ya pues sea un problema psíquico y no haya algo físico. No es hipertenso, no es paciente cardiópata, y ves a tus antecedentes, no tiene. Es un paciente joven que no tiene ningún antecedente médico relevante. Luego nos vamos a ir a un trastorno que es el trastorno de estrés postraumático. El tercero de frecuencia. Lo van a ver quizás porque van a ver ustedes pacientes que han sufrido algún tipo de evento o hecho, obviamente como dice el nombre, traumático. Por ejemplo, un niño que ha sufrido violencia física, es un niño que ha sufrido un trauma, ¿sí o no? Sí. Una mujer que ha sufrido un abuso sexual, ¿eso no? Sí. ¿Qué otros ejemplos hay? Una persona sufre un accidente. Una persona que ha sufrido un accidente. Hay una muchacha que creo que casi se le amputa la pierna, ¿no? En un accidente de moto, no sé si han visto la noticia. Se creen que se pueda subir una moto se subirá en una moto durante mucho tiempo, va a tener una respuesta postraumática al hecho de una aversión natural, o sea, puede desarrollar un estrés postraumático a la posibilidad de subirse a una motocicleta. O el guardia que la agarró a la chica y se cayó del brisa. El guardia Brisa. quizás el guardia que Él pudo haberse quedado con un estrés postraumático a partir del hecho de ver a una persona caerse, pudiera haber salvado. Entonces sí, personas que han presenciado algún acto violento en general. Esto se ha descrito principalmente en las personas, soldados que venían de la guerra de Vietnam, más que de la guerra de Vietnam, que regresaban con automatismos, regresaban con pesadillas, tenían despertares bruscos y pensaban, tenían reacciones como si se cubrieran de algo, incluso como si se protegieran de algo, incluso agredían a las enfermeras porque los internaban en centros para tratar su problema, su crisis traumática que tenían, y le llamaron trastorno de estrés postraumático. Había, aparte de reacciones físicas, neurovegetativas, ansiedad, sí, pero era la psiquis perturbada, la posibilidad de repetir ese estímulo traumático que les generaba incluso un síntoma que está descrito en los siguientes criterios. Esto lo van a leer con calma, ¿ya? Eso está también en el texto. Reacciones disociativas les generaron. ¿Qué son esas reacciones disociativas? Y esto es la clave para entender los criterios. Dice, escenas retrospectivas. El paciente llega a ver, estando despierto o estando durante el sueño, en las que el sujeto siente o actúa como si repitiera el suceso traumático. Por ejemplo, una mujer que ha sufrido un abuso, cuando se acerca a alguien, sea una mujer o algo, se acerca una sombra, y repite el hecho, entonces reacciona de manera aversiva. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de la conciencia y del entorno presente. Es una desconexión de lo real y una vivencia de lo imaginado como si fuera, como si estuviera, el paciente reacciona como si estuviera en una guerra, salta y se protege, salta al piso y se protege de una bomba, digamos. Así eran los pacientes que llegaban de la guerra de Vietnam. Lo mismo en niños, los niños que hacen así, ¿no? Se han dado cuenta, alguien se les acerca y hacen así. Han sufrido abuso, violencia física, quizás, y se protegen. Cuando alguien se les acerca, ya se protegen. Hay un estrés postraumático. Los niños que viven en hogares o que han vivido violencia en sus casas, ¿no? Entonces hay este tipo de reacciones disociativas. Bueno, lean el resto de los síntomas, no voy a andar esto, lo van a leer con calma en casa, ¿ya? Luego hay otro tipo de trastornos un poco más
menos frecuentes, que lo vemos ya más en especialidad, pero se los voy a describir. Por ejemplo, hay uno que se llama la agorafobia. La agorafobia es un trastorno de ansiedad ligado a la imposibilidad de poder salir de una situación en específico, una situación generalmente social o un espacio físico donde ellos sientan que salir es imposible. Creen, ahí está lo imaginado, ¿no?, de que es imposible. Por ejemplo, aquí podría confundirse con el encierro. Esta persona está, vamos a suponer que esto no es un ascensor, ya vamos a suponer que es una reunión. El jefe les ha dicho que se reúnan a todos y están todos de pie. Se ha hecho un grupo de personas ahí, todos en un espacio pequeño, todos están como que constreñidos, digamos, como sardinas en un espacio y esperando a ver qué dice el jefe. Hay una reunión. El jefe de la oficina llamó a una reunión. Y entonces la persona siente que esperando ahí y teniendo personas por delante, personas por detrás, a la derecha y a la izquierda, siente la imposibilidad de poder escapar, aunque podría decir permiso y salirse, pero ante esa crisis de sentirse que no puede salir de esa situación social, se siente, desencadena síntomas ansiosos. Eso es uno de los ejemplos de agorafobia. También puede darse, por si acaso, en lugares donde hay una cola. No sé si a alguno les ha pasado que desencadena un poquito de ansiedad cuando está en una fila para pagar en el supermercado, pero sientes que no puedes salir o que tienes que esperar a llegar ahí, no puedes salir, pero simplemente una sensación de ahogo, de desesperación que sienten algunas personas también cuando están en un micro. Alguno, creo que no sé si en la otra clase, es un muy buen ejemplo de estar sentado en el micro, en la última fila del micro, y que el micro esté lleno. ¿Les ha pasado? Sí. Ya, la imposibilidad de poder salir de ahí o tener la idea de salirse incluso por la ventana si siguiera la desesperación, la ansiedad. Ya, más o menos así, pero de ellos, porque es un trastorno de ansiedad, es un patrón continuo que les impide. El paciente ya no sube a micros por tener eso, evita el transporte público, entonces ya no va, tiene que ir a pie, pierde su trabajo por eso, entonces ya tiene un problema. No es una fobia específica, es solamente una situación donde escapar le resulte difícil, mezclarse con gente, conciertos. He ido a un concierto donde hay un montón de gente parada, en sentido de eso, que no pueden ni salir ni atrás ni para adelante. Se están matando. Ya, eso es la agorafobia. Otro trastorno de ansiedad que está todavía en este grupo, pero la verdad deberían quitarlo de esta lista de trastornos de ansiedad, porque si bien hay fatiga, hay sensación de ahogo, esos síntomas, ¿no?, de palpitaciones, lo que quieran, están presentes en este síntoma. Lo que prima en el trastorno obsesivo compulsivo son esto que ven aquí. ¿Qué ve la persona? Miren lo que está viendo. Es una mano normal en realidad, pero la persona está viendo esto, que está contaminado, con bacterias, con microorganismos. Y entonces, ¿qué hace para eliminar eso? Que no lo ve, pues no podemos ver esto, nuestros ojos no son microscopios, no podemos ver, pero el paciente logra tener pensamientos, ideas intrusivas de que sí está contaminado y va a hacer algo de forma compulsiva y repetitiva. Eso se llama rituales y compulsiones dentro del contexto de un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? La persona va a generarse un ritual. El mismo ritual que piensa que si sale y no se ha persignado 10 veces, va a estar, no sé, maldecido, o le va a pasar algo malo. Entonces sí o sí tienen que persignarse 10 veces antes de salir. Por si acaso, en la mayor parte de estos trastornos hay siempre un principio de pensamiento intrusivo que, para mi entender, porque
yo he tratado pacientes con verdaderos trastornos obsesivo-compulsivos, la mayor parte de ellos tienen un trasfondo psicótico, pertenecen al orden de lo psicótico. Les había dicho que los trastornos de ansiedad, lo que decía Sigmund Freud al principio en las diapositivas, era que había descrito la neurosis de la psicosis o de la neurosis cuando hablaba de la ansiedad. Neurosis. Todos somos neuróticos, ¿no? Y la crisis esa genera esta posibilidad de trastornos de ansiedad. Pero, excepto el TOC, estaría dentro del orden de lo psicótico, no de lo neurótico. Los pacientes que he tratado con TOC real tenían psicosis. Y obviamente hay disfuncionalidad grave. Son pacientes que su psicosis los lleva a aislarse, a disminuir su productividad. Obviamente son personas que en la actualidad ya no producen ni tienen posibilidad ni con tratamiento recuperar quizás toda la funcionalidad que tenían, porque hay un trasfondo psicótico para la mayor parte de estos. Por eso está aquí, ¿bien? Pensamientos e imágenes recurrentes, intrusivas e inapropiadas. Generalmente son delirios, incluso alucinaciones, que incluso para el tratamiento también es importante, porque el tratamiento que reciben serán, si hay síntomas psicóticos en ellos, ¿cuál es el tratamiento? Ustedes dan para los virus, que eran Antipsicóticos. antivirales, para esto darán Antipsicóticos. antipsicóticos. Si hay síntomas psicóticos en estos, sí. Então, o transtorno pode ser manifestado só assim, com esse tipo de actitud, ou seja, Generalmente es persignarse, o generalmente es eso que les decía, lo que está en el gráfico, que es sentirse contaminado, ¿no? Contaminado con algo. não pode ser algum tipo de adicção. Ahora vamos a entrar a eso. Ahora, conste que estoy hablando del TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y a propósito, no he puesto diapositiva de esto, por eso que tienen que prestar atención. No es lo mismo el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, donde no hay pensamientos intrusivos ni nada. Simplemente hay una rigidez en el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, una rigidez en el orden, prácticamente en el orden y en tener todo según el esquema que ellos han previsto, para ellos es la perfección, ¿no? El orden y la perfección. Por ejemplo, que los lápices estén todos alineados rectos, que todos los lápices estén tajados, que todos sus cuadernos estén forrados, que toda su ropa esté bien planchadita. Esos son, y todos podemos tener rasgos de eso, o algunos llegar a desarrollar un trastorno de verdad, de personalidad obsesivo-compulsiva. No es lo mismo al TOC. A ver, ¿cuál es la característica del TOC? Les he dicho. Comportamiento. Sí, pero ¿qué origina eso? Y eso está en los criterios del TOC. Aquí está el criterio Pensamiento. A1. Pensamientos e imágenes. Pensamientos e Imágenes. imágenes recurrentes. ¿Qué generan estos rituales obsesivos, ¿no? Eso es en el TOC. Y generalmente eso se relaciona con la psicosis. Ahora, lo que tú decías, el consumo, es más ligado al trastorno de los pacientes adictos, están más ligados al trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Están ligados a repetir las conductas de forma, son pues obsesivas, ya. A repetir, porque el mismo consumo tiene un acto repetitivo, que es la compulsión por consumir. A ver, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, ahora, ¿cuál es la característica? La obsesión por la limpieza, el orden y la perfección, ¿no ves? Son perfeccionistas. Eso sería el trastorno. De personalidad. Yo siempre pensé que sería el TOC. O sea, Por eso es que les aclaro ahora la diferencia, ¿no ve? El verdadero TOC es muy raro, quizás no lo lleguen a ver,
nunca lo vemos. Si yo mismo no he visto muchos casos, no es muy común. La verdad es que las películas, los medios sociales han amplificado esto y lo han Como puesto común. en el que uno hasta quiere etiquetarse como TOC, pero no, es más bien muy raro. Ahora, otra cosa, hay un síndrome neurológico que se llama el síndrome de Gilles de la Tourette, que se caracteriza por presencia de TOC, presencia de movimientos anormales del cuerpo, torpes y coprolalia. El paciente empieza a hablar, a emitir palabras soeces, no puede controlar. Siempre hay un principio más bien ligado a una posible lesión cerebral en pacientes con Gilles de la Tourette. ¿Qué? Sí, hay personas que insultan y todo el tiempo van proliferando, pero además tienen movimientos anormales del cuerpo. Pueden llegar a desarrollar TOC porque tienen esas, son ritualistas y compulsivos. Doctor, Ahora, ¿qué creen que ustedes tengan? ¿Trastorno de personalidad, obsesivo compulsivo, algunos de ustedes, o TOC? Trastorno de personalidad. Eso, ¿no? Si alguna vez se han relacionado, se identifican con ser muy ordenados, muy perfeccionistas, son trastorno de personalidad, obsesivo compulsivo, pero no, y eso puede ser ligado o asociarse al consumo de sustancias, como preguntaba su compañero, pero no son TOC. Quítense esa idea, ya. Pregúntale a su compañero. Doctor, hay una película, no sé si está en la Netflix, hay una película que se llama Tok Tok. Sí, Y ella tiene todo eso. exacto. Hay uno, por ese caso, que es el psiquiatra que los trata, que tiene Gilles de la Tourette, que tiene TOC asociado a Gilles de la Tourette. Los demás son solamente ritualistas. Hay esa que tiene esa. Pero ahí los pintan como neuróticos. En realidad, en la vida real, son más bien más ligados a la psicosis, al retraimiento social, síntomas negativos, más parecidos a una esquizofrenia. ¿Ya? doctor, o sea, ser ordenado en realidad es un trastorno. No, es un rasgo de personalidad obsesivo-compulsivo dentro del contexto de un trastorno de personalidad. Acuérdense que las personas podemos tener un trastorno de personalidad o simplemente rasgos de personalidad de algo. Y todos tenemos eso en realidad, rasgos, no trastorno. Porque ya me preocupé. Yo pongo los ganchos de la ropa, todos miran para un lado, digamos. Está bien, pero Cuando si alguien eso, mira para acá, no, lo vuelco. Si eso no te permite, por ejemplo, ya no lavas tu ropa por eso, tienes que delegar eso a alguien y ya te has quedado sin dinero porque tienes que contratar a alguien, porque no puedes ver No. ganchos de ropa, entonces recién se convierte en un trastorno. Imagínense que yo por el orden y la rigidez pierdo mi tiempo ordenándolos ustedes en 3 filas y todos así bien rectitos porque no pueden estar así como están ahorita. Para mí este sería, si fueran trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, no podría tolerarlos en el orden en el que están ahorita. Me conflictuaría tanto que no podría seguir siendo docente de la universidad. ¿Me entienden? Sí. Ya no voy a detener esto, vamos a saltar al tratamiento. No, falta uno, las fobias específicas. Igual, todos hemos tenido miedo a insectos, reptiles, alturas. No por eso tenemos una fobia específica. Son simplemente reacciones de protección, reactivas, que nos protegen. Imagínense si ven el color de una serpiente, ¿no? Que tiene unas escamas, tiene unos patrones específicos, la piel de los reptiles, ¿no? Sí, eso nos repele. Algunos colores de insectos nos repelen, pero son reacciones naturales de protección. Ahora, si esto nos dificulta, no nos permite relacionarnos, no entramos a casas que tengan arañas, por ejemplo, por ende no visitamos a familiares, no vamos a visitar amigos, repercute en nuestra vida social, sí hablamos de una fobia específica. ¿Qué se llama la fobia específica hacia los arácnidos? Aracnofobia. Síntomas ansiosos ligados al estímulo ver insectos, que provoca disfunción social y laboral. No es cualquier fobia, cualquier insecto. No se llama fobia específica, sino que hay problemas. A las alturas, ¿cómo se llama? Acrofobia. Lo estamos leyendo. A las profundidades del mar.
¿Hay eso? No. Talasofobias. La talasofobia es la fobia hacia los espacios inmensos, a la inmensidad y a lo desconocido, a los grandes espacios. Bueno, el tratamiento. Les he dicho que el mnemotécnico que usamos en medicina generalmente es pues el sencillo, ¿no? ¿Ves? Si tenemos convulsiones, utilizamos ¿qué medicamentos? Anticonvulsivos. Utilizamos, si tenemos infecciones virales, si tenemos hipertensión, antihipertensivos. Eso es una forma que tenemos de organizar los fármacos en relación a los síntomas o a las enfermedades que estamos tratando, ¿no? Pero eso no se cumple cuando hablamos de trastornos de ansiedad, jóvenes. Eso no se cumple. ¿Qué debería ser para los trastornos de ansiedad? ¿Qué debería ser según ese mnemotécnico? Ansiolíticos, más que ansiolíticos. Ansiolíticos significa que va a eliminar los síntomas ansiosos. Ansiolíticos. La lisis tiene que ver con eliminación. No utilizamos ansiolíticos en los trastornos de ansiedad generalizada como tratamiento de mantenimiento. No, se usan antidepresivos. ¿Ya? Los antidepresivos son los medicamentos de elección, que en realidad lo único que son los antidepresivos son neuroreguladores de la secreción anormal o una liberación que queremos que se module de serotonina, dopamina, noradrenalina, que son los principales neurotransmisores que se estabilizan cuando usamos este tratamiento y generan un condicionamiento para que el paciente pueda resolver mejor sus conflictos ansiosos, responda mejor. Hay una respuesta a largo plazo de forma acumulativa de una mejoría de los síntomas ansiosos, porque esto actúa precisamente en los núcleos de la base del sistema límbico, ¿no? Menciona que la liberación sea regular de los neurotransmisores que equilibran los sistemas de placer y recompensa, castigo especialmente, eso no se llama ¿ya? De entre los ejemplos de antidepresivos más comúnmente usados hoy en día es el escitalopram, la fluoxetina y la venlafaxina, incluyendo la paroxetina. ¿En qué dosis? La dosis de la fluoxetina es de 10 miligramos día. De forma segura, una dosis de 10 miligramos día es la dosis regular. Viene de 20 miligramos, por si acaso. Viene de 20, creo que antiguamente venía de 40, 20 y 40, pero ahora no. Pero se usa una dosis para medicina en general de 10 es suficiente. ¿Cuándo se reservan las benzodiazepinas? Cuando hay insomnio, y también les he dicho que hay un trastorno de ansiedad que es agudo, que es el único que es agudo y que les puede venir en emergencia, que se usan ahí ansiolíticos de acción intermedia porque el paciente viene con síntomas bien agudos. Crisis de pánico. Las crisis de pánico son las únicas que van a resolverse de forma inmediata con benzodiazepinas de acción intermedia como el alprazolam, el quetazolam, el bromazepam y el clothiazepam, que son los que están disponibles en nuestro medio. El alprazolam en una dosis de 0,25 miligramos, o la mitad de dosis de 0,5. ¿Cuándo elegir hasta uno? 5 miligramos, hasta 0,5 miligramos. ¿Cuánto elegir uno u otro o es indistinto? Eso ya lo sabe el psiquiatra, pero en medicina general, generalmente lo que usan, les voy a decir, generalmente en las unidades de emergencia hay diazepam, se utilizan diazepam. Es una benzodiazepina de acción muy larga, ¿no? Igual que el clonazepam o el flunitrazepam y el lorazepam, son benzodiazepinas de acción muy larga. No sé, aunque se usan de forma endovenosa, vas a provocar ansiolisis, sí, pero además sueño, entonces no es conveniente. El alprazolam es una benzodiazepina de acción intermedia mucho más accesible, está más distribuida en las farmacias, se puede encontrar, ya, es de más amplio uso, ¿no?
alprazolam. ¿Qué? 0,5 miligramos por día. Sí, 0,25 miligramos para la crisis de ansiedad, hasta 0, desde 0,25 hasta 0,5 en una crisis de ansiedad. Luego, obviamente, en las mismas crisis de pánico deberemos optar por antidepresivos como tratamiento de mantenimiento para que no se repitan las mismas ¿Se crisis. pueden administrar los dos juntos? Sí, se pueden administrar los dos juntos. Ningún tratamiento para los trastornos de ansiedad va a dar resultado efectivo si no se hace terapia cognitivo-conductual, tratamiento no farmacológico, terapia de relajación, meditación y una serie de técnicas que hay para manejo de la ansiedad. Ambas tienen un éxito altamente efectivo, pero si solamente se hace farmacológico es solamente como un 50% del tratamiento. ¿Alguna pregunta sobre trastornos de ansiedad? ¿Cuál es el único trastorno donde se pueden usar antipsicóticos? Trastorno de ansiedad. Está dentro de la clasificación. ¿Dónde se puede? Trastorno obsesivo compulsivo. El TOC, ¿no? Ya. Listo. ¿Alguna pregunta sobre trastornos de ansiedad? Eso, Doctor, jóvenes. ¿esa psicoterapia es lo que te enseñan a tipo hacer la bolsita para cuando estás en un ataque? No, hay técnicas de relajación, manejos de estrés, prevención y el tema de los problemas les he dicho que conflictos en la psiquis, ¿no? La mujer